La realidad que percibimos puede ser solo una ilusión, un holograma moldeado por nuestra propia conciencia. Imagina que cada pensamiento, cada emoción, es una pincelada en la pantalla vibrante de la existencia. ¿Qué pasaría si pudieras aprender a manipular esa pantalla? La búsqueda de la verdad trasciende los límites de la ciencia y la espiritualidad, y en el centro de este viaje está Jacobo Grinberg, un investigador que desafió todo lo que sabemos sobre la mente y la materia. Grinberg no solo exploró fenómenos extraordinarios, sino que también desentrañó cómo la conciencia se entrelaza con el tejido del universo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si tu mente puede interactuar con otras, incluso a distancia? ¿Y si la clave para entender la realidad estuviera en las interacciones invisibles entre la energía y el cerebro? Mientras reflexionas sobre esto, otra pregunta flota en el aire: ¿qué sucedió con Grinberg después de sus sorprendentes descubrimientos? Su misteriosa desaparición sigue suscitando curiosidad y especulación. Prepárate para una exploración profunda que podría cambiar tu percepción de la realidad y de tu propio poder creativo. La teoría de la realidad holográfica, propuesta por un científico revolucionario, sugiere que la realidad que percibimos no es simplemente un escenario fijo, sino un holograma dinámico. Esta idea desafía la visión tradicional que tenemos del mundo físico como un espacio estático e inmutable. En cambio, la realidad se presenta como una matriz interactiva que se moldea y se transforma en respuesta a la conciencia humana. Este concepto es fascinante, ya que implica que nuestra percepción del mundo no es solo una reacción a lo que nos rodea, sino una construcción activa que podemos influir. Es importante entender que, según esta teoría, la matriz holográfica no es un fondo pasivo. En otras palabras, la realidad no está simplemente allí, esperando a ser percibida. Se describe como un sistema vibrante que interactúa con la conciencia. Esto significa que cada pensamiento, sentimiento e intención que emanamos tiene el potencial de influir en la configuración de nuestra realidad. Esta perspectiva sugiere una interconexión profunda entre la mente y el universo, donde la conciencia no solo observa, sino que también moldea lo que es observado. Este nuevo entendimiento de la existencia propone que la conciencia desempeña un papel central en la formación de la realidad. Así, la forma en que interpretamos las experiencias, los sentimientos que nutrimos y las creencias que sostenemos pueden afectar profundamente la manera en que vivimos y percibimos el mundo a nuestro alrededor. Esta idea es una invitación a reflexionar sobre el poder que tenemos sobre nuestras propias vidas, instándonos a considerar si somos meros espectadores o co-creadores de nuestra realidad. La teoría holográfica también suscita cuestionamientos sobre la naturaleza de la percepción. Si la realidad es un holograma que responde a la conciencia, ¿cómo podemos entender mejor nuestras experiencias diarias? Esta nueva perspectiva nos incita a examinar cómo nuestras expectativas y creencias influyen en la manera en que percibimos situaciones, eventos e incluso a otras personas. Lo que puede parecer un evento casual puede ser, en realidad, una manifestación de nuestras intenciones y estados mentales. Además, la teoría de la realidad holográfica abre un abanico de posibilidades para el autoconocimiento y el desarrollo personal. Si la conciencia puede moldear la realidad, entonces el autoconocimiento se convierte en una herramienta poderosa. Al entender nuestros propios patrones de pensamiento y emoción, podemos aprender a dirigir nuestra conciencia de manera más efectiva, creando una realidad que resuene con nuestros deseos y aspiraciones más profundas. Jacobo Grinberg, un psicólogo e investigador de la conciencia, se sumergió en fenómenos que desafían la lógica convencional, como la telepatía y la visión extraocular. Su trabajo es un testimonio de cómo la ciencia puede explorar áreas que anteriormente se consideraban pertenecientes al dominio de la mística. Grinberg creía que la conciencia humana no es una entidad aislada, sino una parte integral de un tejido más amplio que une a todos los seres. Introdujo conceptos como sinergia y sintra, que exploran la intersección entre la conciencia y la energía que permea el universo. El concepto de sinergia se refiere a la síntesis de energía, mientras que sintra se ocupa de la síntesis y energía neural. Estas ideas sugieren que la conciencia es una fuerza activa que interactúa con el espacio-tiempo, creando una red de conexiones que trasciende la experiencia individual. Grinberg propuso que la conciencia no es una función únicamente del cerebro, sino el resultado de interacciones complejas entre el cerebro y las estructuras energéticas que nos rodean. Esta perspectiva desafía la visión tradicional que ve la conciencia como un producto exclusivo de la actividad cerebral, abriendo espacio para una comprensión más holística. Grinberg también se aventuró a investigar la naturaleza de la percepción y cómo se relaciona con la conciencia. Para él, la percepción no es una simple recepción de estímulos externos, sino un proceso activo que involucra la interpretación y la construcción de significados. Así, la manera en que percibimos el mundo está directamente ligada a nuestra conciencia y a nuestra capacidad de interactuar con las energías que nos rodean.
Este enfoque puede llevarnos a repensar cómo experimentamos la realidad y a considerar que la percepción es una construcción que puede ser moldeada. La investigación de Greenberg también tocó áreas que tradicionalmente se ven como separadas de la ciencia, como la espiritualidad y las prácticas chamánicas. Exploró cómo estas tradiciones antiguas pueden ofrecer valiosos conocimientos sobre la conciencia y su relación con la realidad. Greenberg creía que los chamanes, a través de sus prácticas, tenían acceso a estados de conciencia que les permitían manipular la realidad de maneras que la ciencia convencional aún no comprende completamente. Por último, el trabajo de Jacobo Greenberg nos invita a reflexionar sobre el potencial humano y las capacidades que aún no hemos explorado plenamente. Al abordar la conciencia como un fenómeno que se extiende más allá de lo individual y se entrelaza con el universo, nos incita a considerar las implicaciones de nuestras interacciones y cómo podemos utilizar este conocimiento para expandir nuestra comprensión y experiencia de la realidad. Los experimentos conducidos por Oyek Jacobek en relación con el paradoja EPR, revelan la profundidad de su investigación sobre la conciencia. La paradoja EPR cuestiona la naturaleza de la realidad y cómo dos partículas pueden estar instantáneamente conectadas, independientemente de la distancia que las separa. Greenberg sugirió que la mente humana podría tener una correlación no local con otros cerebros, permitiendo interacciones a distancia que desafían la lógica tradicional. Esta idea sugiere que la conciencia no está confinada al espacio físico, sino que opera en un nivel que trasciende las limitaciones temporales y espaciales. Estos hallazgos tienen implicaciones significativas para la manera en que entendemos la interacción entre individuos. Si la mente puede conectarse a otras mentes de forma no local, esto abre un campo de posibilidades en términos de comunicación, empatía e incluso la comprensión de conceptos como amor y solidaridad. La idea de que nuestras conciencias pueden entrelazarse sugiere que todos estamos interconectados de una forma más profunda de lo que imaginamos, lo que nos lleva a cuestionar la naturaleza de la individualidad y del yo. La investigación de Greenberg también desafía el realismo ingenuo, que asume que la percepción es una representación directa de la realidad. En lugar de eso, argumentó que la percepción es una construcción neuropsicológica moldeada por la interacción entre el cerebro y patrones energéticos complejos. Esta perspectiva nos lleva a considerar que la realidad no es una entidad objetiva, sino una experiencia subjetiva influenciada por nuestras creencias, emociones y estados mentales. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza de la verdad y cómo cada uno de nosotros la interpreta. Además, Greenberg estudió el potencial de los chamanes para manipular la realidad a través de prácticas espirituales y rituales. Propuso que estas habilidades chamánicas están ligadas a estados alterados de conciencia, permitiendo que los practicantes accedan a dimensiones de la realidad que permanecen inexploradas por la ciencia convencional. Esta intersección entre espiritualidad y ciencia abre un diálogo sobre cómo diferentes formas de conocimiento pueden complementarse y enriquecer nuestra comprensión de la existencia. Así, los descubrimientos de Greenberg nos animan a mirar más allá de los límites de la ciencia tradicional y a considerar la posibilidad de que la conciencia desempeña un papel fundamental en la construcción de la realidad. Al explorar las interacciones no locales y la naturaleza de la percepción, somos invitados a expandir nuestra comprensión del ser humano y a explorar las vastas potencialidades que residen dentro de nosotros. La desaparición de Oyek Jacobek en diciembre de 1994 es un capítulo enigmático que envuelve su vida y trabajo. Había acumulado un vasto conocimiento sobre la conciencia y sus implicaciones, pero, de repente, desapareció sin dejar rastro. Este evento generó una serie de especulaciones y teorías sobre lo que podría haberle sucedido. Algunas personas creen que pudo haber sido blanco de agencias gubernamentales, como la CIA, que podrían estar interesadas en sus investigaciones sobre la conciencia y fenómenos no convencionales. Otras teorías, más extravagantes, sugieren que su desaparición podría estar ligada a abducciones alienígenas. Aunque esta idea puede parecer absurda a primera vista, refleja la profundidad del misterio que rodea su vida y obra. El hecho de que un investigador tan innovador y respetado haya desaparecido sin explicación concreta alimenta la imaginación y la curiosidad de las personas, llevándolas a cuestionar si podría haber descubierto algo que trasciende nuestra comprensión actual de la realidad. El legado de Greenberg, incluso después de su desaparición, sigue inspirando debates y discusiones sobre la interconexión entre la mente, la materia y el cosmos. Sus teorías y experimentos permanecen relevantes en el campo de la investigación sobre la conciencia, y muchos continúan explorando las ideas que presentó. Su obra desafía las fronteras entre ciencia y espiritualidad, invitándonos a considerar la posibilidad de que existen dimensiones de la experiencia humana que aún no comprendemos plenamente. Además, el misterio en torno a su desaparición sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la búsqueda del conocimiento. A veces, la búsqueda de la verdad puede llevar a caminos inesperados y peligrosos.
La desaparición de Greenberg nos lleva a reflexionar sobre el costo de la curiosidad y la importancia de continuar investigando las cuestiones fundamentales sobre la conciencia. En diciembre de 1994, Wyatt J. desapareció misteriosamente, un evento que dejó un vacío significativo en la comunidad científica y en las discusiones sobre la conciencia. Su súbita ausencia levantó una serie de cuestiones y especulaciones, alimentando teorías que van desde el involucramiento de agencias gubernamentales, como la CIA, hasta la posibilidad de una abducción alienígena. El impacto de su desaparición resonó no solo entre sus colegas, sino también entre aquellos que se interesan por las intersecciones entre ciencia, espiritualidad y la naturaleza de la realidad. Las teorías en torno a la desaparición de Greenberg varían ampliamente, reflejando la complejidad de sus estudios y la controversia que a menudo los rodeaba. Algunos creen que sus investigaciones, que desafiaban normas científicas y exploraban la conexión entre mente y energía, podrían haber atraído la atención no deseada de instituciones que preferían mantener ciertos conocimientos en secreto. Otros sugieren que su búsqueda de la verdad y la comprensión de la conciencia podría haberlo llevado a situaciones peligrosas, involucrando prácticas espirituales o experimentos que cruzaban límites éticos y legales. Independientemente de la causa de su desaparición, el legado de Greenberg permanece vivo y continúa inspirando debates sobre la interconexión entre la mente, la materia y el cosmos. Sus teorías e investigaciones abrieron un camino para nuevas indagaciones sobre la conciencia, y sus ideas aún resuenan en campos que buscan entender la naturaleza de la realidad de maneras innovadoras. La ausencia de Greenberg, por lo tanto, no significa el fin de sus contribuciones, sino un convite a la reflexión sobre lo que dejó atrás. Las discusiones sobre la desaparición de Greenberg también resaltan la importancia de su obra y la necesidad de continuar explorando las cuestiones que él planteó. Al considerar el impacto de su investigación, somos llevados a cuestionar cómo la conciencia y la realidad se entrelazan, y cómo esto puede influir en nuestra vida cotidiana. La búsqueda de respuestas al misterio de su desaparición se convierte, así, en una extensión de su propia búsqueda de conocimiento y comprensión. Por último, el legado de Jacobo Greenberg nos invita a mirar más allá de las limitaciones tradicionales de la ciencia y la espiritualidad. Él estimula la curiosidad y la voluntad de explorar las profundidades de la conciencia humana y sus interacciones con el universo. El misterio de su desaparición, lejos de silenciar su voz, sirve como un recordatorio de que las preguntas que planteó siguen siendo relevantes y que la búsqueda del entendimiento de la mente y la realidad continúa abierta. Jacobo Greenberg, en sus investigaciones, lanza una mirada crítica sobre el realismo ingenuo, que es la creencia de que la percepción humana refleja directamente la realidad externa. Para él, esta visión es simplista y no abarca la complejidad de las interacciones que ocurren entre el cerebro humano y las realidades energéticas que lo rodean. Greenberg sugiere que la percepción es, en realidad, una construcción neuropsicológica. Esto significa que la forma en que experimentamos el mundo no es una simple recepción de estímulos, sino una interpretación activa y dinámica, moldeada por diversas influencias internas y externas. A través de sus estudios, Greenberg explora la idea de que el cerebro humano no está aislado en su actividad, sino que interactúa continuamente con patrones energéticos complejos. Estos patrones pueden verse como una especie de tejido que permea la realidad, donde cada pensamiento, emoción e intención humana tiene el potencial de influir y ser influenciado. Esta perspectiva abre espacio para una comprensión más profunda de nuestras experiencias y de la manera en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Al explorar esta interacción, Greenberg desafía las nociones tradicionales de causalidad y linealidad, proponiendo que haya un nivel de interconexión que trasciende lo que se percibe a simple vista. Además, la búsqueda de Greenberg por entender cómo la conciencia humana se relaciona con estos patrones energéticos lo lleva a investigar prácticas chamánicas. Observa que muchos chamanes afirman tener la capacidad de manipular la realidad, utilizando técnicas que involucran estados alterados de conciencia. Greenberg sugiere que estas prácticas pueden, de hecho, estar ligadas a fenómenos identificados en la física cuántica, como la no localidad, donde partículas pueden estar correlacionadas independientemente de la distancia que las separa. Esta intersección entre ciencia y espiritualidad es un área fascinante de estudio, donde Greenberg busca comprender cómo estas prácticas ancestrales pueden ofrecer ideas sobre la naturaleza de la conciencia y de la realidad. La manipulación de la realidad, conforme sugiere Greenberg, implica que la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino una fuerza que puede influir en el entorno. Esta idea desafía muchos conceptos tradicionales de la ciencia, que tienden a ver la mente como una entidad separada y pasiva. Greenberg propone que, al entender la naturaleza de la conciencia y sus interacciones con el espacio-tiempo, podemos comenzar a desentrañar los misterios de fenómenos como la telepatía y la clarividencia, que a menudo se consideran meras anomalías o supersticiones.
A través de experimentos rigurosos y observaciones cuidadosas, busca evidencias que apoyen la idea de que la mente humana puede, de hecho, trascender las limitaciones físicas del cuerpo. Por último, las implicaciones de los descubrimientos de Greenberg van más allá de la simple investigación científica, nos invitan a reconsiderar nuestra propia percepción de la realidad y la naturaleza de la conciencia. Si la percepción es una construcción que interactúa con patrones energéticos complejos, esto significa que cada uno de nosotros tiene un papel activo en la creación de nuestra realidad. Esta visión no solo empodera al individuo, sino que también abre espacio para una comprensión más holística de la existencia, donde la mente, la materia y el cosmos están interconectados de maneras que apenas estamos comenzando a explorar y comprender. En diciembre de 1994, Elliot Jaques desapareció de manera misteriosa, un evento que dejó no solo a sus amigos y familiares perplejos, sino también a toda la comunidad científica que seguía sus estudios. La desaparición de una figura tan prominente en la investigación de la conciencia levantó innumerables cuestiones y teorías sobre lo que podría haber sucedido. Algunos creen que fue víctima de un accidente, mientras que otros sugieren que podría haber habido un involucramiento de agencias gubernamentales o incluso una abducción extraterrestre. La falta de evidencias concretas sobre su destino solo alimenta la especulación y el misterio en torno a su figura. La posibilidad de involucramiento de agencias como la CIA, por ejemplo, surge a partir del contexto en el que Greenberg trabajaba. Sus estudios sobre la conciencia, la telepatía y la interconexión entre mentes pueden haber atraído la atención de organizaciones interesadas en explorar estos fenómenos para fines militares o de control social. La idea de que la conciencia pueda ser manipulada o utilizada de maneras que trasciendan el entendimiento convencional es una perspectiva que puede verse como una amenaza en ciertos círculos. Así, la desaparición de Greenberg podría interpretarse como un intento de silenciar una voz que estaba a punto de desafiar las normas establecidas. Por otro lado, la posibilidad de abducción extraterrestre también fue aventada, reflejando la naturaleza intrigante y casi fantástica del trabajo de Greenberg. Él exploraba conceptos que a menudo eran considerados fuera del alcance de la ciencia tradicional, y esta conexión con lo desconocido y lo sobrenatural podría haber generado especulaciones sobre una intervención extraterrestre. Esta teoría, aunque menos plausible desde el punto de vista científico, destaca cómo la obra de Greenberg fue, y sigue siendo, rodeada por una aura de misterio que atrae tanto a admiradores como a escépticos. Independientemente de las circunstancias que rodean su desaparición, el legado de Jacobo Greenberg permanece vivo. Sus ideas sobre la conciencia, la interconexión entre la mente y la realidad, y la relación entre ciencia y espiritualidad continúan inspirando debates y pesquisas. La ausencia de respuestas definitivas sobre su destino solo añade una capa de complejidad a su legado, haciendo que sus teorías sean frecuentemente revisadas y reinterpretadas a la luz de nuevos desarrollos en la ciencia y la espiritualidad. Así, la desaparición de Greenberg no es solo un evento aislado, sino un elemento que instiga la curiosidad y la reflexión sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Mientras el misterio de su destino persiste, sus contribuciones continúan invitando a nuevas generaciones a explorar las fronteras del conocimiento y a cuestionar lo que realmente sabemos sobre la mente, la materia y el cosmos. La interconexión entre estos elementos, que él investigó con tanta pasión, permanece como una fuente de fascinación y descubrimiento, desafiándonos a mirar más allá de lo visible y a considerar la profundidad de las experiencias humanas en un universo vasto y enigmático. Y así, al explorar las teorías fascinantes de Elliot Jaques y la intrigante noción de la realidad holográfica, somos invitados a reflexionar hasta qué punto nuestra conciencia moldea la realidad a nuestro alrededor. ¿Qué sientes tú, espectador, al pensar que tu mente puede ser una llave para acceder a dimensiones invisibles? Los descubrimientos de Greenberg no solo desafían nuestras percepciones, sino que también nos instigan a cuestionar lo que sabemos sobre la interacción entre la mente y el universo. ¿Alguna vez te has detenido a considerar si tus emociones y pensamientos afectan la vibración del mundo a tu alrededor? Cada idea, cada sentimiento, puede estar creando un eco en el tejido de la realidad. ¿Y el misterio de su desaparición? ¿Realmente tocó verdades que estaban más allá de lo que podemos comprender? La interconexión entre la mente y el cosmos sigue fascinándonos y, quién sabe, puede guiarnos en una jornada de autodescubrimiento. Deja en los comentarios tus reflexiones. ¿Cómo crees que la conciencia puede moldear tu vida? ¿Qué significa para ti esta nueva perspectiva sobre la realidad? Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenidos que expandirán tu mente y tu espiritualidad. Además, Greenberg estudió el potencial de los chamanes para manipular la realidad a través de prácticas espirituales y rituales. Propuso que estas habilidades chamánicas están ligadas a estados alterados de conciencia, permitiendo que los practicantes accedan a dimensiones de la realidad que permanecen inexploradas por la ciencia convencional.
Esta intersección entre espiritualidad y ciencia abre un diálogo sobre cómo diferentes formas de conocimiento pueden complementarse y enriquecer nuestra comprensión de la existencia. Así, los descubrimientos de Greenberg nos animan a mirar más allá de los límites de la ciencia tradicional y a considerar la posibilidad de que la conciencia desempeña un papel fundamental en la construcción de la realidad. Al explorar las interacciones no locales y la naturaleza de la percepción, somos invitados a expandir nuestra comprensión del ser humano y a explorar las vastas potencialidades que residen dentro de nosotros. La desaparición de Ulrich Dietrich en diciembre de 1994 es un capítulo enigmático que envuelve su vida y trabajo. Había acumulado un vasto conocimiento sobre la conciencia y sus implicaciones, pero, de repente, desapareció sin dejar rastro. Este evento generó una serie de especulaciones y teorías sobre lo que podría haberle sucedido. Algunas personas creen que pudo haber sido blanco de agencias gubernamentales, como la CIA, que podrían estar interesadas en sus investigaciones sobre la conciencia y fenómenos no convencionales. Otras teorías, más extravagantes, sugieren que su desaparición podría estar ligada a abducciones alienígenas. Aunque esta idea puede parecer absurda a primera vista, refleja la profundidad del misterio que rodea su vida y obra. El hecho de que un investigador tan innovador y respetado haya desaparecido sin explicación concreta alimenta la imaginación y la curiosidad de las personas, llevándolas a cuestionar si podría haber descubierto algo que trasciende nuestra comprensión actual de la realidad. El legado de Greenberg, incluso después de su desaparición, sigue inspirando debates y discusiones sobre la interconexión entre la mente, la materia y el cosmos. Sus teorías y experimentos permanecen relevantes en el campo de la investigación sobre la conciencia, y muchos continúan explorando las ideas que presentó. Su obra desafía las fronteras entre ciencia y espiritualidad, invitándonos a considerar la posibilidad de que existen dimensiones de la experiencia humana que aún no comprendemos plenamente. Además, el misterio en torno a su desaparición sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la búsqueda del conocimiento. A veces, la búsqueda de la verdad puede llevar a caminos inesperados y peligrosos. La desaparición de Greenberg nos lleva a reflexionar sobre el costo de la curiosidad y la importancia de continuar investigando las cuestiones fundamentales sobre la conciencia. En diciembre de 1994, Ulrich Dietrich desapareció misteriosamente, un evento que dejó un vacío significativo en la comunidad científica y en las discusiones sobre la conciencia. Su súbita ausencia levantó una serie de cuestiones y especulaciones, alimentando teorías que van desde el involucramiento de agencias gubernamentales, como la CIA, hasta la posibilidad de una abducción alienígena. El impacto de su desaparición resonó no solo entre sus colegas, sino también entre aquellos que se interesan por las intersecciones entre ciencia, espiritualidad y la naturaleza de la realidad. Las teorías en torno a la desaparición de Greenberg varían ampliamente, reflejando la complejidad de sus estudios y la controversia que a menudo los rodeaba. Algunos creen que sus investigaciones, que desafiaban normas científicas y exploraban la conexión entre mente y energía, podrían haber atraído la atención no deseada de instituciones que preferían mantener ciertos conocimientos en secreto. Otros sugieren que su búsqueda de la verdad y la comprensión de la conciencia podría haberlo llevado a situaciones peligrosas, involucrando prácticas espirituales o experimentos que cruzaban límites éticos y legales. Independientemente de la causa de su desaparición, el legado de Greenberg permanece vivo y continúa inspirando debates sobre la interconexión entre la mente, la materia y el cosmos. Sus teorías e investigaciones abrieron un camino para nuevas indagaciones sobre la conciencia, y sus ideas aún resuenan en campos que buscan entender la naturaleza de la realidad de maneras innovadoras. La ausencia de Greenberg, por lo tanto, no significa el fin de sus contribuciones, sino un convite a la reflexión sobre lo que dejó atrás. Las discusiones sobre la desaparición de Greenberg también resaltan la importancia de su obra y la necesidad de continuar explorando las cuestiones que él planteó. Al considerar el impacto de su investigación, somos llevados a cuestionar cómo la conciencia y la realidad se entrelazan, y cómo esto puede influir en nuestra vida cotidiana. La búsqueda de respuestas al misterio de su desaparición se convierte, así, en una extensión de su propia búsqueda de conocimiento y comprensión. Por último, el legado de Jacobo Greenberg nos invita a mirar más allá de las limitaciones tradicionales de la ciencia y la espiritualidad. Él estimula la curiosidad y la voluntad de explorar las profundidades de la conciencia humana y sus interacciones con el universo. El misterio de su desaparición, lejos de silenciar su voz, sirve como un recordatorio de que las preguntas que planteó siguen siendo relevantes y que la búsqueda del entendimiento de la mente y la realidad continúa abierta. Jacobo Greenberg, en sus investigaciones, lanza una mirada crítica sobre el realismo ingenuo, que es la creencia de que la percepción humana refleja directamente la realidad externa. Para él, esta visión es simplista y no abarca la complejidad de las interacciones que ocurren entre el cerebro humano y las realidades energéticas que lo rodean.
Greenberg sugiere que la percepción es, en realidad, una construcción neuropsicológica.